la guía en pantalla? Sí, sí. Ahí, bueno, Ariel, recién, Sergio ya barrió toda la parte teórica, hasta la parte de entropía, así que estamos en condiciones de Bueno. ver las guías. Ahí está el 8. ¿Cuál es tu consulta? Me da 4,08. Ah, bueno, en vez de 40. Claro, en vez de 40,8, me da 4,08, pero... No, pero sí, bueno, este debería dar 40. Y si a los 30 grados le pongo le sumo los 2,73 para los Kelvin, se me va a 400 y pico. Uh-huh. No sé si estoy haciendo algo mal. Usé la fórmula. Claro. ¿El espesor lo trataste en metros? Este. Sí. Sí. 0,020. Bueno, entonces, esta hielera te pregunta calcular la corriente de calor, que es H, ¿no es cierto? Sí. Esta la llamamos de Cuba de T. Y bueno, es decir, en la clase anterior hicimos un pequeño comentario que esta la cantidad de calor, en estos casos, uno lo puede ver a través de algo, de la lógica, llamémosle. O sea, cuanta mayor sea el área, es decir, más calor va a pasar, ¿no es cierto? Cuanto mayor sea el espesor de la pared, L, menor el calor. Tenemos el coeficiente de conductividad, K, ¿no es cierto? Tenemos la variación de temperatura, delta T, y esto está multiplicado por el tiempo, y esto, digamos, cuando uno piensa, es decir, pensemos en una hielera que quiere conservar el calor, y hay un calor que la quiere atravesar. Es decir, ¿qué es lo que le ofrece una obstrucción a eso para que atraviese? Y el espesor de la pared. Entonces, esto va dividiendo. ¿Y qué es lo que haría más fácil que lo atraviese? Cuanta más superficie tenga, cuanta mayor diferencia de temperatura, que es la que está forzando a ese calor, cuanto más tiempo transcurra, y este coeficiente de conductividad térmica. Entonces, después, cuando nosotros dividimos todo esto que tenemos acá es el Q, es la cantidad de calor. Cuando la dividimos es decir, por el tiempo, fíjense que esta derivada es como es como una división. Dividimos por el tiempo, se nos va a simplificar esta T, y ahí nos va a quedar la corriente de calor, que es una potencia. Fíjense, el calor Q es energía, es decir, nosotros hablamos de caloría, podemos hablar de Joule. Normalmente se recomienda hablar de Joule, pero son equivalentes. ¿Sí? Esto es trabajo. Y el trabajo en la unidad de tiempo es una unidad de potencia. H, que sería como Joule por segundo, esta unidad que vemos acá, y ese Joule por segundo sabemos que es watt. Es el watt. Bueno, en definitiva, si aplicamos esta fórmula nos debería dar bien. Fíjese, este K dice 0,034. El área está acá, es 0,8 por 0,8 metros cuadrados, ¿no es cierto? La variación de temperatura, fíjense que esta la K está dividiendo por grado Kelvin. Eso siempre las unidades nos van a orientar como para una doble verificación de que no nos equivocamos. Entonces, esa diferencia de temperatura debería estar en grado Kelvin, pero también sabemos que la escala en grados Kelvin tiene la misma separación que la escala en grados centígrados. Entonces, cuando hablamos de diferencia de temperatura, es indistinto. Es decir, nosotros en este caso tendríamos 30 menos 0. Ahora, si esto lo queremos llevar a Kelvin, en ambos casos tenemos que sumarle 273, y esos 273 se van a cancelar entre sí mutuamente, entonces nos va a quedar lo mismo, un salto de 30. Eso porque un alumno hizo una pregunta por el foro que le había pasado eso, sumó 273 en uno, pero en el otro se olvidó de sumarlo. Y después lo tenemos que dividir esto por el tiempo, que son 3 horas que tenemos, perdón, el tiempo, claro. Por el espesor.
Por el espesor Por que por el espesor que son... perdón. 0,02 metros. Sí, muy bien. Por el espesor que es 0, sería 2 centímetros por 10 a la menos 2. Ahí lo tenemos en metros, normalizado a metros. Todo esto que vemos acá escrito sería Q, la cantidad de calor, y cuando eso lo dividimos por el tiempo, que acá está hablando de 3 horas, nos va a quedar el H, que es la corriente de calor o la tasa de variación de calor, que es de Q a dt, o sea, este Q que tenemos acá dividido el tiempo, que son 3 horas, y cada hora tiene 3.600 segundos. Bueno, y esta es la cuenta que hay que hacer. Acá sacamos este. Sí, profe, ahí dio 40,8. Ah, te da lo mismo, perfecto. Ahí da lo 40,8 mismo, sí, sí, sí. joules por Claro, segundo. no había, como el tiempo no estaba, se iba. El tiempo no lo usaste. No, el tiempo, 3 por Ah, 3. Sí, ese es que que yo no lo había no tomado lo en había. cuenta. Claro, bueno, porque si vos no lo tuviste en cuenta, entonces consideraste el calor. Digamos que eso es la energía, el calor Q que está atravesando esa caja. Ahora, si vos lo dividís por el tiempo, estás considerando lo que se llama la corriente de calor, que es H, que es como una potencia, o la tasa de variación de calor, que es lo que, digamos, lo que pedía acá. Acá le llama corriente de calor. Así estaría en la teoría, el H. ¿Qué otra consulta tenemos? Ya están habilitadas las 3 guías. Sí. Hoy Sergio les dio la unidad 2 y 3, entonces quedaron habilitadas. Nos pidió Ariel a mí que fueran más cortas, así que la 2 y la 3 son 6 preguntas nada más en la guía. En general, que las guías de termodinámica fueran cortas respecto de años pasados. Profesor, una consulta. Yo en el 4, 5 y 6 los resultados no me dieron iguales. Hay algunos que me dieron muy similares utilizando las fórmulas, pero no me llegaban a dar lo mismo. Bueno, ahí lo vemos. Sí, a mí el 5 me dio, en vez de 100, me dio 105. Bueno, empecemos a ver el 4. Ah, no, usted lo tiene, está bien, me dio eso que usted tiene ahí el 5. ¿Por qué? Bueno, acá, ¿cómo? El 5. No, Bueno, que el acá hay, 5 ahora usted, perdón, ¿no? Pero usted ahora lo tiene corregido. Yo tengo una bueno, guía que dice claro, lo que tenemos que ver, fíjense acá abajo, ustedes tienen que ver esto, que es el número de revisión de la guía. Es decir, habitualmente uno va detectando algunas cosas en las guías que no están bien, o las guías se van ampliando, entonces cambia la revisión. Probablemente vos tengas la revisión 1 de la guía. sí, es verdad. En la revisión 2, la temperatura esa que antes era, creo que era de 100 grados, pasó a ser de 106, que es lo que corresponde. Pero el 4 estaba bien. Sí, el 4 está bien, a mí me dio eso. Ah, ¿el 4 te dio distinto o te dio 66? A mí me dio eso, pero a un chico le dio distinto. A mí me dio 74. No sé qué hice mal. Bueno, entonces, A mí también me dio 66. Claro, bueno, una cosa que puede suceder es estos calores específicos que están acá, fíjense que aparecen por lluvia y aparecen en calorías también. Entonces, usar uno en lugar de otro puede hacer que sean distintos los resultados. Pasa que al que le dio mal puso el calor del agua igual al calor del aluminio, no puso el menos. Porque a mí en Puede ser, principio me daba 70 y pico, pero me di claro. cuenta que estaba mal porque me olvidé un menos. Era eso, era el calor específico el otro que habían usado. A veces, digamos, la unidad recomendada, que también está aclarado en la teoría, es el joule. Es decir, la caloría tiene la ventaja de que hay valores que son simples. Por ejemplo,
cuando hablamos del calor específico del agua es 1. Entonces es un número fácil de acordarse. Después uno tiene que recordar esta equivalencia para poder transformarlo a Joule. Cuando hablamos el calor latente, en el agua es 80 de fusión, y el calor latente de vaporización es 540. Entonces son números fáciles de acordarse. Por eso, digamos, trabajar en calorías, ¿no es cierto? Sí, entonces, al que le dio el 4 probablemente sea eso. ¿Quiere que lo hagamos? Tenemos... podemos hacer un barrido, pero por lo que estuve viendo en la teoría la tienen bastante clara. Si con las cosas que ha ido comentando Sergio, ustedes le respondían bien. Así que estamos en condiciones de hacer las 3 guías sin problemas. Si puede explicar el 7. El 7, bueno. Bueno, el 7, fíjense el 7 que es de calorimetría. Es decir, en la primera guía, Introducción a la Termodinámica, barrimos por varias cosas. Uno es la parte de elongación, ¿no es cierto?, dilatación térmica y demás, son las primeras. Después está la parte de calorimetría. Tenemos la parte más adelante de gases y transmisión de calor. Eso es la primera guía. La segunda es primer principio, equivalencia de trabajo y energía, ¿no es cierto? Y en la tercera guía estamos con el segundo principio que habla de la reversibilidad y finalmente llegamos hasta la entropía. Eso es lo que vamos a ir barriendo. Entonces, en este ejercicio, el 7 es calorimetría. Es decir, y hoy también en la teoría Sergio les comentó nuevamente esto, o sea, nosotros, es decir, la ecuación que planteamos es esta. Es decir, la cantidad de calor que entrega un cuerpo va a ser igual a la que absorbe al otro. Y la suma de los calores nos va a quedar 0. Cuando nosotros tenemos algo que cambia de estado, la temperatura va a ser función de la presión. Es decir, y como normalmente es decir, en esos procesos va a suceder que la temperatura va a ser constante. Entonces ya no podemos usar la fórmula que normalmente usábamos para decir Q es igual a mc delta T, porque el delta T vale 0, es decir, al haber un cambio de fase, mientras coexistan ambas fases, la temperatura va a permanecer constante. Si la temperatura permanece constante y este delta T, que es temperatura final menos temperatura inicial, es 0, entonces no podemos usar esta fórmula para ver cuánto calor se intercambió. Entonces vamos a usar la de calor latente, que será M por L. Eso para los cambios de fase. Y esa es la precaución que tenemos que considerar cada vez que veamos algo que cambia de fase. En este caso tenemos hielo, 250 gramos de hielo, que pasan a ser agua. Es decir, algo de eso va a pasar a ser agua. ¿Cuánto? No sabemos. Más o menos nos lleva una orientación las preguntas cuando uno ve el resultado y dice, bueno, esta cantidad se transformó, de hielo se transformó, o quedó, esta cantidad es la que quedó, significa que no todos los 250 se pudieron transformar, pero parte sí. Y eso nos lleva a la idea de que tenemos que usar esta fórmula de calor latente, pero, digamos, amerita, digamos, una especie de iteración. ¿En qué sentido? Fíjense, nosotros podemos 600 gramos de agua a 18 grados. Este agua va a ceder calor para derretir el hielo. ¿Cuánto calor cede? Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar. El primer paso sería ese, ver cuánto calor cede este agua. ¿Cuánto calor cede? Esta es la fórmula. Decimos Q es mc delta T. ¿Sí? Ahora vamos a escribir con otro color para que no quede todo superpuesto.
Entonces fíjense, la cantidad de calor que puede ceder ese agua, ¿no es cierto?, va a ser igual a la masa del agua, estos 600 gramos, por el calor específico del agua, ¿cuánto vale? Y si hablamos en calorías, es 1. Y vamos a poner las unidades. Calorías sobre gramo, grados centígrados. Estos son gramos. ¿Sí? Nosotros ya podemos ir simplificando acá las cosas. ¿Sí? Y acá viene el delta T. ¿Cómo era el delta T? Decíamos que el delta T era T final menos T inicial. Y si el agua, esta, va a derretir parte del hielo, entonces nos va a quedar una mezcla de agua y hielo. Y la mezcla de agua y hielo es la definición del termómetro del punto de 0 grado. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nos queda una mezcla, cualquier cosa me interrumpe mientras hablo, si a alguno no le cierra algo. Si nos queda una mezcla de agua y hielo, significa que toda esa mezcla va a estar a 0 grados, porque es la definición de 0 grados. Si así la definieron, el que armó el termómetro dijo que era una mezcla de agua y hielo. Entonces, suponiendo eso, vamos a decir que la temperatura final esta es 0. Fíjense que estamos trabajando en grados centígrados acá abajo, ¿no es cierto? Esta es 0 menos la temperatura inicial, que es 18. Esto, Menos digamos... ¿Sí? 800. Decime. Menos 10.800. Ah, bueno, me estabas comentando el valor, también, está bien. Pensé que era una observación o una consulta que tenías. Bueno, fíjense una cosa. Entonces, esto es todo lo que puede ceder esa masa de agua, que estaba a 18 grados, calentando el hielo, hasta quedar en una mezcla de agua y hielo. Es todo lo que me va a poder entregar. Más de esto no. El signo menos, o sea, esto que está dentro del paréntesis, ya vemos que queda negativo. Y nos dice entonces que esto es un calor negativo. ¿Qué significa un calor negativo? La temperatura baja. Perfecto. La temperatura baja, ya que la temperatura final va a ser menor que esta otra. Pero nosotros siempre decíamos, trabajo positivo es trabajo entregado. ¿Sí? Por el sistema. El sistema se expande, trabajo positivo. El calor positivo es recibido. ¿No es Claro, hay cierto? un trabajo que se revés. ejerce al sistema, Claro, por eso es bueno. negativo. Entonces, ¿esto cuánto era que te había dado la multiplicación esta? Menos 10.800. Menos 10.800. Menos 10.800 calorías. Muy bien. Ahora, esas menos 10.800 calorías van a derretir una parte de hielo. ¿Cuánto? Entonces nos venimos a esta fórmula de acá. Porque ahora estamos trabajando, ¿sí?, en un cambio de fase donde decíamos que la temperatura no iba a cambiar. Si la temperatura no cambia, es un cambio de fase, tenemos que usar esta fórmula. Y de acá vamos a poder despejar cuánta masa se derrite. Si se llega a derretir más de esta cantidad de hielo, significa que se van a derretir los 250 y a partir de ahí el hielo se va a ir enfriando. Entonces vamos a entrar de vuelta en la fórmula de calor sensible, esta de acá. Pero si no alcanza a derretir los 250, significa que me va a quedar una mezcla de agua y hielo. Y solo uso esta fórmula. Entonces es un pequeño aspecto que uno tiene que considerar. Primero vemos qué calor disponemos. ¿Quién tiene el calor? La fuente caliente, en este caso el agua que está a 18. Es decir, ese es el que va a entregar calor. El calor que tengo, ¿cuánto hielo puede derretir? Es decir, ¿cómo va a trabajar en el cambio de fase? Y eso nosotros lo consideramos en esta fórmula que habla de cambio de fase, calor en cambio de fase. Entonces, de esta fórmula nosotros despejamos a la masa como la cantidad de calor dividido el calor latente. Sería 10.800 calorías, que es lo que dispone el agua caliente hasta llegar a 0, dividido 80, que es el calor latente. Si pueden hacer esa cuenta, 1080 dividido 8. 135. Bueno, 135 gramos de hielo es lo que va a poder derretir esta cantidad de calor. ¿Quién la proporciona? El agua, 18 grados, hasta llegar a 0. Y ahí llegó a 0. Entonces va a derretir 135 gramos de hielo. Nada más.
Y en ese momento el agua quedó a 0 grados. Porque fíjense, esta fórmula Q, bla, 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 la temperatura final es 0. El hielo también estaba a 0. Y nosotros sabemos que en todo proceso de este intercambio de calor, todo progresa hasta que llega a una temperatura que todo el sistema tiene la misma temperatura. En este caso va a ser 0 grados. Y ahí ya ahí terminó, digamos, toda posibilidad de que siga algún tipo de proceso, una vez que todo está a la misma temperatura. Entonces, digamos, esa es la consideración que hay que tener en estos casos donde hay un cambio de fase. Si yo hubiera derretido más de 250 gramos, sigo con esta fórmula hasta alcanzar el equilibrio. Pero si yo planteo el equilibrio así directamente desde el principio, no me van a dar los cálculos. Primero tengo que ver qué cantidad se produjo en el cambio de fase, ya sea de solidificación, licuación o puede ser vaporización con el calor latente que corresponda. En este caso, bueno, se derritieron 135. ¿Cuánto me queda? Los 250 que yo tenía, menos los 135, y eso me da 115 de acá. Este es el hielo que me quedó. Como me quedó hielo y agua, por definición está a 0 grados, que es la primera pregunta. Ah, ya entendí. Bueno, vamos a ir haciendo si no hay ninguna otra consulta, vamos a hacer un barrido por las guías, porque ya el lunes que viene se empieza con electrostática, y vamos a ir cambiando de temas, ¿no es cierto? Entonces va un poco rápido esto. Yo les recomiendo el fin de semana, ¿sí?, de ir tomando las guías y tratar de resolver. O sea, el lunes ya deberíamos tener terminadas las 3 guías. Sí, por eso les decía, es un poco comprimida la materia. Es bastante abarcativa, tiene 14 unidades y poco tiempo. Entonces, ustedes fíjense que hay una distribución del tiempo que está cargada en el aula virtual. Si la ponen en la distribución del tiempo, en PDF, van a poder ver qué es lo que tenemos que ir avanzando en cada día. Y esta semana es todo termodinámica, termina. O sea, teníamos las 3 unidades y las 3 guías. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño barrido de manera que ustedes puedan trabajar el fin de semana con las guías. Esta es la más larga, la primera que ya la tenían habilitada. Hoy habilité la 2 y la 3 porque se vieron los temas hoy. 2 y Profe. 3. Son más cortas, ¿sí? Sí, a mí el 10 no me dio. El 10, bueno, vamos a ver el 10 entonces. Y tiene todos los datos. Nada. Bueno, ahí lo vemos. Entonces, tenemos el ejercicio 10, habla de una placa de acero. Este ejercicio es de radiación. Nosotros tenemos la radiación, es decir, esta radiación, ¿sí?, es la energía, ¿sí?, dividido el tiempo y dividido el área. Esta energía dividido el tiempo, fíjese que es una potencia, ¿no es cierto? Esto es lo que le llamamos H. Sí. H sobre área. ¿Sí? Y esto ¿a qué es igual? Al coeficiente de emisividad multiplicado por la constante de Boltzmann, de Stefan Boltzmann, multiplicado por la temperatura absoluta a la cuarta. Este coeficiente de emisividad decíamos que era un valor entre 0 y 1, que estaba, es decir, 1 sería el cuerpo negro, que es un emisor ideal, es un número, digamos, que nos va a dar como un coeficiente respecto de la emisividad del cuerpo negro. Y acá en este caso lo tenemos, ¿no es cierto? Dice la emisividad es 0,8. Esta, dijimos el otro día, acá la tienen escrita, pero fíjese que es fácil de acordar, porque 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 10 a la menos 8. Y ahí tienen la constante de Stefan Boltzmann. Esta no confundamos con la constante de Boltzmann, que la vamos a ver para entropía. Es decir, más aparece que es otra constante. Esta es de Stefan Boltzmann, y esta es la temperatura absoluta a la cuarta. Entonces, nosotros de acá, lo que podemos ver que esta H, despejando la H era la corriente, es lo que está preguntando esta pregunta, ¿no es cierto? La corriente de calor, lo mismo que veíamos más arriba.
¿sí? O la tasa de variación del calor, es todo esto multiplicado por el área, que acá estaba dividiendo. Entonces nos va a quedar E por sigma, por temperatura a la cuarta, por el área. Y ahora lo vamos a hacer. Voy a correr un poquito la pantalla para arriba. No, si no se me van las... Se me van... ¿Sí? Entonces, bueno, emisividad es 0,8. ¿Se alcanzan a ver estos números más suaves? Sí. Sí, sí. Sí. Bueno, este sigma es 5,67 por 10 a la menos 8. La temperatura absoluta a la cuarta, estamos hablando de 800 grados, entonces acá tendremos que ser 800 más 273 a la cuarta. ¿Sí? Y el área, esto es una placa de acero, o sea, tenemos fíjense, una plaquita así, tiene 10 centímetros acá, de este lado, ¿no es cierto? 10 centímetros. Acá tiene otros 10 centímetros para este otro lado. O sea, 10 por 10 serían 20, es este área, pero también tiene el área de la parte de abajo, de la parte, o sea, del otro lado, que es toda esa área está emitiendo. Entonces vamos a tener 10 por 10, por 10 a la menos 2, por 10 a la menos 2. Esto está normalizado a metros, porque son centímetros. ¿No es cierto? Y esto lo multiplicamos por 2 porque tenemos la otra cara del otro lado. ¿Sí? Y bueno, y ahora hay que poner, entonces esa área hay que ponerla acá. Sería 2 por 100, 10 por 10 son 100, por 10 a la menos 4. Y si hacemos esa cuenta, nos debería dar este valor. Claro, estaba calculando mal el área. ¿Lo pudiste hacer ahora? ¿Te coincide? Sí, sí, sí. Impecable. Listo. Gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a... Profe, no Vamos entendí a... el Sí. tema del área. ¿Cómo lo sacó? ¿Del área? Sí, no lo entendí. El área es un cuadrado, entonces es el lado por el lado. Sí. Este lado tiene 10 centímetros, este otro tiene 10, sería 10 por 10, pero siempre normalizamos a metro. El Sistema Internacional de Unidades, tenemos que normalizar todo, que sería metro la longitud. O sea que 10 centímetros, un centímetro es 10 a la menos 2 metros. Es como dividir Sí, sí. por 100. Sí, sí, estoy. Y el otro, este es para un centímetro. Este era centímetro, ¿no es cierto? Entonces con este 10 a la menos 2, ¿qué es 10 a la menos 2? Metros sobre centímetro. Y ahí con ese transformamos ese. Este otro centímetro también hay que normalizarlo. 10 a la menos 2 metros sobre centímetro, que sería este 10 a la menos 2. Y nos quedó metro cuadrado. Y por 2 porque queda la tapita del otro lado. Claro, yo no tomé en cuenta la tapita del otro lado. Claro, sí, es ese. Ese es el que radia para el otro lado. Sí, ahora quedó más claro. Gracias. En la teoría hay unas fotos de los distintos colores tomados que muestran cómo radian las distintas temperaturas del cuerpo y eso. Bueno, ¿no? Entonces ahora... ¿sí? ¿Mm? Claro, claro. Y después hay otra cosa que hay que considerar con esta fórmula, es que si el medio tiene una cierta temperatura, también la tenés que considerar acá, porque va a haber lo que se llama una radiación neta. Es decir, esta temperatura que es a la cuarta, si el medio, suponete que acá decís que tiene 800 grados, pero si el medio circundante tuviera 20 grados, entonces vos tenés que en esa temperatura a la cuarta hacer los 800 en absoluto, ¿no es cierto? Esto sería 1000. Ahí está. Sí, pero los cuadrados de los dos. Sería 1073 al cuadrado menos, y si fuera el otro 20 grados, 20 más 273 quedan 293, perdón, a la cuarta. ¿Sí? Hay que hacer esto para ver la radiación neta, porque el cuerpo quiere radiar energía, pero el medio también es como que recibe del medio. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta también, pero este está bien para el ejercicio. El tema de termodinámica, los que sean de eléctrica van a tener una materia exclusiva más adelante en la carrera, que es termodinámica precisamente. Es decir, esto lo van a volver a barrer todo en profundidad. Y después van a tener otra materia más, que también está relacionada. Máquinas térmicas, hidráulicas y de fluidos, que también la dan profesores de mecánica. Acá vamos a borrar los dibujos. Bueno,
acá, fíjense, al final, bueno, yo las primeras partes, entonces, dilatación, ya habíamos visto la primera clase de práctica, que fue el lunes, dilatación térmica. La parte de calorimetría, vimos recién algo, un ejercicio, es el tema del hielo y demás, calorimetría. Vimos este de radiación y el de conducción térmica también, que preguntaron de la cajita esa. Acá tenemos ya la parte de gases. Fíjense, el 11 y el 12. Estos gases, siempre hablamos de gases ideales, es decir, y tenemos Boyle-Marot, Charlas-Gay-Lussac, son esas leyes que después las arman en la ley de estado, ¿no es cierto? Y con eso podemos resolver estos ejercicios. ¿Sí? No tiene mayor complicación. O sea, P por B es igual a NRT. Esta se llama la constante particular de los gases, por eso tiene esta rayita acá arriba, 0,082 litro de atmósfera sobre Kelvin mol. Tiene otros tipos de unidades según la conversión. Se pueden ver en las tablas y demás. Esta es la constante particular. Porque hay constantes, sino para cada gas. Pero eso cuando no usamos esta fórmula. Sino porque si usamos la masa en vez del número de moles y demás, por ahí entramos en esa otra fórmula. Pero eso obliga a conocer la constante particular, la constante para cada uno de los gases. En cambio, con esta fórmula usamos la constante general. Esta Y constante. ¿Sí? esa Decime. fórmula siempre es aplicable para un gas ideal. Si no es Para el ideal, gas ideal. Sí, los gases, sí. en la naturaleza, es decir, Diría, ¿qué pasa? Mirá, aparece lo que se llama la teoría cinética de los gases, ¿no es cierto? Dice, bueno, los gases son pequeñas moléculas que se van moviendo con una gran velocidad, ¿sí? Y producen choques elásticos con las moléculas que están al lado, y entonces vuelven sin perder energía. O sea, esa es la teoría que alguien pensó, porque en lo que es la termodinámica vos tenés la termodinámica microscópica y la macroscópica. La macroscópica es la estadística y son todas estas leyes que nosotros vemos. Pero en realidad está la parte microscópica, que es tratar de entender, es decir, qué es lo que está pasando, y imaginarse un modelo de lo que sucede. Y en ese modelo aparece la teoría cinética de los gases, se llama. Dice, bueno, los gases son estas pequeñas moléculas que hacen esto. Entonces, esto incluso lo he visto, mis hijos, los dos mayores son universitarios, pero hicieron el Don Bosco, y le enseñaban estas cosas también. Así que no es algo nuevo y raro que estamos comentando. O sea, esta es la teoría cinética de los gases, es decir, alguien la pensó de qué es lo que sucedía, y decía, bueno, yo creo que los gases son pequeñas moléculas que es casi todo espacio vacío. Y ellas se mueven con una gran velocidad, ¿no es cierto?, hasta rebotar. Entonces, cuando uno agarra la pared del recipiente, por ejemplo, y la chica, la ponemos a la mitad, las moléculas en la mitad del tiempo se encuentran con esa pared. Antes tardaban en llegar un cierto tiempo, ahora tardan menos, enseguida chocan y rebotan. ¿Sí? Entonces eso es lo que asocia la presión y la temperatura. La temperatura está asociada a la velocidad de la molécula y la presión a los choques de esa molécula con las paredes del recipiente. Entonces toda esa teoría cinética les cierra con lo que pasa en la realidad. Dice, sí, es posible que sea así, porque si yo reduzco el volumen, aumenta la presión. Oh, qué casualidad, ¿eh? Entonces aparece la ley de gas de estado. La ley de estado significa, el estado son las condiciones de presión, temperatura y volumen del gas, ¿no es cierto?, que está todo relacionado. Esta fórmula me muestra que las cosas están relacionadas. Si yo cambio una cosa, estoy cambiando la otra. ¿Por qué? O sea, todo parte de esta teoría cinética de los gases, ¿no es cierto? Pero la teoría cinética de los gases tiene ciertas suposiciones. Entonces se le dice, bueno, esto es para el gas ideal. ¿Cuál es el gas ideal? El gas ideal es aquel, es decir, que produce esto. Fíjense, son choques elásticos, ¿no es cierto? Las moléculas no ocupan lugar, pero en realidad ocupan lugar. ¿Sí? Hay una parte alrededor.
Es decir, y no producen atracciones entre ellas. Entonces, esa es la desviación que tiene el gas real con el gas ideal. Y después vino un señor que se llamaba Van der Waals, que es la primera persona, es decir, que hace esas adopciones para tratar de llevar el gas ideal a un gas real. Dice, no, él dice, no, las moléculas realmente ocupan un volumen, ¿sí? Entonces, en esta B hay que restarle el volumen interno de la molécula. Esa es la primera modificación que hace Van der Waals a la ley de estado. Y la otra suposición es, él dice, bueno, en el núcleo del gas, cuando estoy adentro del gas, cada molécula tiene un montón de moléculas alrededor. Entonces, esta molécula le hace una fuerza para allá, pero esta otra le hace una fuerza para el otro lado. Entonces la fuerza neta de la molécula en el núcleo del gas es decir, queda compensada. Pero cuando uno está cerca de la pared del gas, no pasa eso. Porque si yo estoy acá, es decir, fíjense, si yo estoy en el bordecito de arriba de esta pared, si las moléculas que están abajo de gas, todas me van a producir una fuerza para allá de atracción, pero no tengo moléculas arriba porque se me acabó la pared, acá no hay nada. Entonces va a tener una presión adicional, esta molécula va a sentir una presión adicional hacia adentro que no la sentía en el centro del gas. Entonces esta P aparece una más PI, que es una presión adicional. Con esos dos cambios, Van der Waals trata de hacer una modificación a la ley de gas de estado. No se cumple. Es decir, todo lo que él propone después en la realidad no funciona. Y entonces aparece otra ley que es la ley de los coeficientes de compresibilidad, se llama. Es decir, que esa anda un poquito mejor. Y después aparecen un montón de curvas ¿no es cierto? Y gráficos y láminas con correcciones y bla, 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 para tratar de hacer que lo que los gases reales cumplen en realidad. Bueno, pero en definitiva, es decir, estas leyes que vemos nosotros acá son para gases ideales. ¿Cuáles son los gases ideales? Es decir, los que cumplen la ley de Charles-Gay-Lussac y la de Boyle-Mariot. Esa es la definición. El gas ideal es el que cumple la ley de Gay-Lussac y de Boyle-Mariot. Y está pensado como la teoría cinética de los gases, y dentro de esa teoría cinética el gas ideal es el que las moléculas propias no ocupan volumen, el volumen, es decir, no está ocupado por las moléculas propias, cosa que no es cierto, porque la molécula ocupa el lugar, y el tema de que entre sí no ejercen fuerzas. Es decir, cuando una molécula de gas, de oxígeno, se va moviendo y pasa de cerca de otra, el gas ideal considera que no interactúan, pero en realidad ejercen fuerzas entre ellas. Y esa es la presión termodinámica extra que aparece en las superficies. Pero bueno, en definitiva, esa es un poco la introducción de lo que es el gas ideal. Entonces, acá usamos gases ideales. Fíjense, en el 11 habla 3 moles y nos da condición. Entonces, aplicamos P por B igual a nRT. ¿Tenemos los datos? Sí, R la dijimos recién, 0,082 litro de atmósfera sobre Kelvin mol. La temperatura, acá fíjense que está 0 grados, pero nosotros en este caso la llevamos a Kelvin. Fíjense que nuevamente las unidades, esta Kelvin, las unidades nos van orientando qué usar. La presión en una atmósfera, es decir, la presión que va acá, está en atmósferas acá, está bien. Y después, ¿qué es lo que nos pregunta? El volumen este. Y el número de moles nos da, vale 3. O sea que acá tenemos todos los datos para utilizar la fórmula. ¿Sí? Ecuación de estado se llama porque es un estado. O sea, nosotros si tenemos una determinada coordenada, un punto de todo este sistema de coordenadas es lo que se llama un estado, ¿sí? De los parámetros presión, volumen y temperatura. Si nos movemos hasta otro punto, vamos a tener otro estado. Cada punto de esto define un estado termodinámico dado por esta variable, en este caso, variables de estado, que en este caso son presión, volumen y temperatura. Es decir, están relacionadas por esta fórmula. Y cuando vamos a la teoría cinética del gas, lo podemos imaginar qué es lo que está pasando. Yo disminuyo el volumen, las moléculas golpean más fuerte, aumenta la presión. O sea, esa es digamos, la base. Y en el 12,
hablamos tenemos presión, volumen, temperatura, bla, 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 volumen. Fíjense, entonces, ¿qué es? Acá que planteamos P por B sobre T es igual a P por B sobre T. ¿Esto qué es? Es decir, Boyle-Mariotte que decía P1B1 era igual a P2B2. Charles, Gas y Lusac tenían dos leyes, P sobre T igual a P sobre T, y B sobre T igual a B sobre T. Entonces, cuando combinamos todo esto junto, llegamos a la ecuación de estado. ¿Sí? Pero en este ejercicio es plantear esto, B1, 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 2, 2, 2. Entonces nosotros si reemplazamos los valores, si alguna consulta vamos a hacer medio rápido porque nos corre el tiempo y queremos ver las otras dos guías. ¿Alguien quiere consultar algo? No, profe, por mí estoy bien. ¿También, seguro? Sí, yo por mí también. Bueno, vamos igualmente a ver las otras guías porque así esta la vamos a cerrar. Ya quedamos unos pocos. Quedó Bueno, vamos a ver la unidad 2. Y acá compartimos la... Acá tenemos la unidad 2 en pantalla. La unidad 2 nos habla de primer principio. Primer principio dijimos que era equivalencia entre... Es decir, equivalencia, la energía no se crea ni se destruye, sino simplemente cambia de una forma a otra. Entonces acá lo que estamos cambiando es la parte de trabajo, ¿sí? Hablamos de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la fórmula que nos define todo acá? U, ¿no es cierto? Es L, también la vemos como W, ¿no es cierto? Acá en la más delta U. Trabajo más energía interna. Bueno, no se quiere borrar. ¿Sí? Sí. Acá le llaman como así, trabajo más energía interna. Entonces, fíjense el 1, por ejemplo. Entregamos, bueno, este lo vieron también con Sergio recién. Suministramos calor y realizamos trabajo. ¿Cuál es el incremento de energía interna? Bueno, ahí está la fórmula. Este es el calor. Acá está el trabajo. Y acuérdense que, fíjense, la unidad está en Joule. Nosotros sabemos que la equivalencia, que es la caloría, 4,186 Joule. Entonces, esta, por ejemplo, estas 100 calorías multiplicado por 4,186 nos da 418,6. Le restamos estos 100 y nos da el resultado que ven acá. Es decir, son, digamos, este es... fácil. Acá tenemos el 2, habla de un gas que se expande, tiene una cierta presión, un área, ¿sí? Y entonces pregunta el trabajo. ¿Cuál es la fórmula? El trabajo, o W, ¿no es cierto? W es igual a la integral de P diferencial volumen. ¿Sí? Este es el trabajo de expansión, ¿no es cierto? Entonces, si la presión es constante, como dice acá, entonces esta P puede salir de la integral, y la integral de diferencial de volumen es el volumen. ¿Sí? Entre B1 y B2, y ahí reemplazan los valores, y normalizamos las unidades. Acuérdense que el pascal, que es Newton sobre metro cuadrado, acá está en metros cuadrados, acá hay un desplazamiento en centímetros que con 10 a la menos 2 lo llevamos a metro. Entonces este volumen nos va a quedar en metros cúbicos, acá, metro cúbico,
la presión está en newton sobre metro cuadrado, nos queda newton por metro, que son joule, que es la respuesta esta de acá. Sí. Hay que hacer la integral, claro. Lo que sucede es que normalmente viene a nuestra ayuda, ¿quién? La ecuación de estado. Así que nosotros sabemos, es decir, P por B, ¿cómo era? NRT, ¿no es cierto? Esta es la que viene a nuestra ayuda para meterse acá. Por ejemplo, suponete que la presión no fuera constante. Entonces vos decís, bueno, de esta ecuación que está acá, yo despejo la presión, que es NRT dividido el volumen. Y eso lo metes en la integral. Entonces te queda que el trabajo va a ser igual a la integral de P, que es esto, NRT sobre B, diferencial de volumen. Y acá hay que ver qué se mantiene constante, ¿no es cierto? Es decir, si estás en, por ejemplo, una isoterma, la temperatura constante, sí la puedes sacar la temperatura afuera, y te va a quedar NRT integral de dB sobre B, y esto es el logaritmo de B. Entonces te queda NRT logaritmo de B. ¿No es cierto? Sí. Ese caso, Alejandro, es el del ejercicio 2, justamente. Exactamente. Ese es el de otro ejercicio. Entonces, así, si hay que integrar, si las cosas son constantes, las sacás del término, si no, tenés que integrarlo, tener que ver. Pero bueno, esta otra ocasión te ayuda. Uno, es decir, acá, digamos, es decir, el cálculo, a diferencia de, el cálculo matemático significa las cosas que cambian en el tiempo. Normalmente nos va a pasar eso. Los casos raros son donde las cosas no cambian. Entonces uno siempre tiende a plantearlo como una integral. Si da la casualidad que algo no está cambiando, lo sacás del término integral, si no hay que integrarlo. Y si no cambia, es simple. ¿Sí? Fíjate, si por ejemplo, si todo esto fuera constante, todo esto que está acá es constante, lo sacaste. Y la integral de diferencial es B. La integral de diferencial B es B. Entonces ahí se te simplificó el cálculo. Pero uno siempre tiene que, es decir, lo más probable es que haya que integrarlo. ¿No? Bueno, este que dice, calor, bla, 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 un sistema, ¿cuál es variación de energía interna? Y también son las mismas ecuaciones que hay que ir usando. Habla de, hay agua, se hace un trabajo, ¿sí? Se pierde calor. Entonces tenés calor, tenés trabajo, ¿sí? Entonces siempre se plantea lo mismo. La fórmula es la misma, Q es igual a L más delta U, o Q igual a W más delta U, y ahí le despejamos delta U. Este que está acá es una equivalencia, habla de que hay una cantidad de calor y plantea subir una cierta altura. Entonces haces un trabajo. Cuando vos tenés una masa que en definitiva es un peso, ¿no es cierto? Un peso, al multiplicarlo por la gravedad, y lo desplazás a una cierta altura, producís un trabajo, ¿sí? Que es la fuerza, es decir, por el desplazamiento, ¿sí? Te queda peso por altura. Y eso lo tenés que igualar las calorías convirtiéndolo en las unidades, ¿no es cierto? Y acá está el 6, llegamos al final de esta guía. ¿Sí? Fíjense, hay 1 gramo de agua que se convierte en este volumen. Es decir, 1 gramo de agua, este es el volumen, ¿no es cierto?, que se convierte en vapor a una presión, dice, constante. Considere el calor de vaporización, que está acá, calcular el trabajo que hace el agua y el aumento de energía interna. Entonces, fíjense, acá tenemos una cierta cantidad de agua. Esto lo podés transformar con la densidad del agua, lo podés transformar en una masa. Una vez que tenés la masa, vos sabés que la cantidad de calor, al convertirse en vapor,
es igual al calor latente de vaporización multiplicado por la masa. ¿Cuánto era el calor latente del agua? 540. ¿Qué cosa? Calorías sobre gramo grado centígrado. Entonces, con esto y la masa que te sale de esto y la densidad, podés calcular el calor. Una vez que tenés el calor, te venís a la fórmula de Q igual a L más delta U, o L o W de trabajo, ¿no es cierto? Y te pide el trabajo y el aumento de energía interna. Fíjense, el vapor se hierve a presión constante. Y acá tenemos un cambio de volumen. Entonces, si sabemos que el trabajo es igual a la integral de P diferencial volumen, si la presión es constante, como dice acá, ¿qué hacíamos con la presión constante? Bueno, Afuera. Y la integral de dB es con lo que decía recién, Ariel. Este ejercicio es lo que vimos recién. P por B entre B1 y B2. Con esto tenemos el trabajo. Una vez que tenemos el trabajo y el calor, nos metemos en esta fórmula y despejamos la energía interna. Profe, B1 y B2, ¿qué sería? ¿Dónde está Volumen el- 1 y volumen 2. Es decir, fíjense, en el enunciado? ¿Qué parte? acá tenés 1 centímetro cúbico y 1671. Está bien, sí, sí. Ese es el cambio de volumen. Es en Sí. definitiva 1670 sería. Todo esto, si B2 menos B1, sería 1670. Pero después hay que normalizarlo, porque esto es centímetro cúbico. Un decímetro cúbico es 1 litro. Tenemos que normalizarlo para que las unidades cierren. Esto va a haber que llevarlo a metro cúbico probablemente. ¿Sí? Y el pascal, habíamos dicho recién, que era newton sobre metro cuadrado. El pascal. ¿Sí? Y la atmósfera, bueno, acá está la conversión. La atmósfera 1,013 por 10 a la quinta pascales. Y esto joules sobre kilogramos, acuérdense que entonces que la caloría era 4,186 joules. Ya con esas unidades, yo con eso es suficiente para. Si no, se van a la tabla de unidades que está subida al aula virtual. ¿De esta alguna duda? Porque nos quedan 10 minutitos nada más, como para ver la tercera guía. No, ninguno. No, por mí no. Ahí cerramos esta y voy a abrir la guía de la unidad 3. Y ahora la vamos a compartir. Bueno, ¿la tienen en pantalla? todavía no, pero Está cargando. ahí está. Ahí apareció. Bueno, segundo principio habla de la reversibilidad de los procesos. Es decir, el primer principio nos decía que el calor y es decir, las equivalencias entre los tipos de energía. El segundo principio nos dice que no se puede ir de un lado para el otro. Es decir, no podemos sacar, por ejemplo, calor a una fuente fría y entregársela a la caliente sin entregar un trabajo previamente. Los procesos tienen un sentido. Eso es lo que nos dice el segundo principio. Y eso es lo que, digamos, aparece en la guía. Calcular el rendimiento de la máquina térmica. Rendimiento, entonces, o sea, ustedes véanlo, rendimiento como qué es lo que obtenemos y qué es lo que entregamos. Entonces, si esta máquina térmica está tomando, ¿no es cierto?, de una fuente caliente y entrega una fuente fría, es decir, lo que la máquina térmica nos da a nosotros es el trabajo, o W, ¿no es cierto?, y lo que le entregamos es la fuente esta caliente, y el trabajo, ¿qué es? Es decir, Q1 menos Q2 sobre Q1, y esto simplificamos, nos queda 1 menos Q2 sobre Q1, y esta es la fórmula del rendimiento. Entonces,
Si él toma 720 de la fuente caliente, es esta que está acá abajo. Y si entrega 122 calorías a la fuente fría es esta que está acá arriba. ¿Sí? Entonces, acá le vamos a poner, ¿qué cosa? 122 por la conversión, que era 1,4168, ¿no es cierto? Que vimos antes. Y acá podemos poner directamente los 720 y de ahí deberíamos sacar este valor, el 41%. El segundo principio nos muestra que se necesita que exista esta fuente fría. Si nadie había pensado en eso, pero sin eso, sin la fuente fría no se puede forzar el calor para que vaya de una a la otra. Entonces esta necesidad de que exista la fuente fría es lo que nos está mostrando esto. Nos está mostrando ¿preguntas? No. En el 2 habla de una máquina de Carnot. La diferencia de Carnot, bueno, ya Sergio se lo mostró, son dos adiabáticas, dos isotérmicas reversibles, y la particularidad que tiene que 1 menos Q2 sobre Q1 se transforma en 1 menos T2 sobre T1, el rendimiento, cuando uno recorre esas diabáticas y esas isotérmicas con las propiedades, es decir, que las van relacionando, ¿no es cierto? Si en la diabática pues decimos P por B a la K es igual a constante. Entonces, es decir, si uno agarra los distintos puntos estos puntos así, que comparten y vamos despejando, llegamos a esta forma. Llegamos a que Q2 sobre Q1 es igual a T2 sobre T1 en este ciclo, en el ciclo Carnot. Entonces, esa es la única diferencia. Cambio de entropía, bueno, el cambio de entropía nosotros de S es de Q a T. Esto es lo que vamos a usar. Pero ¿qué sucede? Cuando hay un cambio de estado, la temperatura se mantiene constante, entonces la cantidad de calor es el calor latente multiplicado por la masa, y con esta fórmula vamos a poder resolver. No, esta guía la vieron hoy, ¿no es cierto? Sí, la vemos. Claro, bueno. Con esta resuelven. El 4, hay una cierta cantidad de agua a 100 grados y la ponemos con esta agua a 0. Calcular el cambio de entropía. Entonces acá tenemos una combinación de la guía 1, calorimetría, es decir, con calorimetría, QMC de delta T, es decir, el calor que cede este agua a 100, es decir, es absorbido por este agua a 0, va a aparecer una temperatura intermedia de equilibrio entre medio de las dos, y vamos a determinar una cantidad de calor, digamos, que se transfiere. Esa cantidad de calor dividido la temperatura nos da la entropía, ¿no es cierto? Y con esta resolvemos el 4. En el 5, ¿qué masa de hielo puede fabricarse con un refrigerador ideal movido por un motor de 10 caballos y que opera entre tal y tal temperatura? Entonces acá lo que pasa, acá que tenemos, es un refrigerador ideal. Nosotros tenemos una temperatura, que en este caso es la temperatura de la fuente fría, ¿sí? Y le extraemos calor y va a la fuente caliente. Esta es temperatura fría, temperatura caliente. ¿Sí? Para eso hay que poner trabajo. Con estas temperaturas, ¿sí? Nosotros podemos calcular el rendimiento. ¿Sí? Es decir, de la misma veíamos que veíamos antes. Y si nosotros decíamos el ciclo Carnot, ¿cómo era el rendimiento? 1 menos T2 sobre T1. Pero en este caso,
es frigorífico. Es decir, que lo que nosotros obtenemos es el calor este que estamos sacando de acá. Y lo que entregamos es el trabajo este de acá. Eso en la fórmula de rendimiento es lo que obtenemos, este calor de la fuente fría, llamémosle QF, sobre lo que estamos entregando L. ¿Sí? Y el L, cuando lo miramos acá, ¿a qué es igual? A QF menos el Q caliente, llamémosle este de acá. Por eso esto, hoy Sergio les decía que era un valor grande, era mayor que 1. Por eso se llama coeficiente de efecto frigorífico, no se llama ya rendimiento cuando estamos trabajando en el ciclo al revés. Si fuera es decir, esos split que calientan en la habitación, se llama coeficiente de efecto calorífico, es la bomba de calor. Pero estos números son mayores que 1, son mucho más grandes. Entonces, después, esos números, multiplicados por la potencia, me da lo que realmente está entrando acá, que es la suma de estos dos. Fíjense que el trabajo que ustedes le ponen acá es mucho más lo que se transfiere, por ejemplo, en la fuente caliente. ¿Sí? Esto va a depender. ¿Sí? Nosotros tenemos el coeficiente de efecto frigorífico o el coeficiente de efecto calorífico. Calorífico para la bomba de calor. Entonces, depende de qué esté hablando, qué voy a usar. En este caso dice fabricar hielo. Entonces, el rendimiento está relacionado con esto, con el coeficiente de efecto frigorífico. Es decir, ¿qué obtengo? QF. ¿Qué entrego? Calor, L va abajo. Entonces aparece este valor. Ese es el valor. Y después, una vez que yo tengo el calor, la cantidad de masa de hielo es QSM por L. Y en el 6, el rendimiento de una máquina Carnot que opera entre esta temperatura y esta otra temperatura, bueno, es esto que estamos viendo acá. Bueno, nos quedan 4 minutos. Si hay alguna consulta, o Ariel, si querés comentar algo. El ejercicio de esta guía, el que le va a llevar un poquitito más de tiempo resolver, quizá vaya a ser el 5, porque el tema de tratar un refrigerador, como bien dijo Alejandro, es distinto a la resolución de los otros ejercicios. La idea es que no se, digamos, no se bloqueen ahí, sigan adelante con el 6 en todo caso, y el 5 es un caso particular que les va a llevar un poquito de tiempo resolverlo. Y se puede ver después en algún momento, pero no decaigan por ese ejercicio. No, vamos a hacerlo todo. La evaluación diagnóstica la pudieron subir. ¿Subir o hacer? No, creo que sí. ¿La hicieron? ¿Todos la hicieron, la evaluación diagnóstica? Sí. Sí, profe. Impecable. Bueno, así yo Impecable. entonces calculo los porcentajes y así la informamos a la universidad. Bueno, impecable. Quedamos entonces. Acuérdense por el foro cualquier consulta. Y si no, nos vemos la próxima clase. Sería el lunes. Claro, que hay teoría y práctica, sí. Bueno, profe, buen fin de... Bueno, Buen fin de semana. Chao, hasta luego. Gracias. Bueno, Buen fin de a todos.